Buenos días a todos. Desde la Asociación Argentina de Masajistas les damos gracias por estar presentes y seguir adquiriendo conocimientos y seguir aprendiendo. Este es un espacio hecho para ustedes, para que puedan seguir creciendo en su profesión, y queremos darle gracias a todos por estar. Nos acompaña el director y el presidente de la Asociación Argentina de Masajistas. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos. Gracias por estar. Nuevamente es un placer compartir con todos ustedes este espacio. Y por supuesto los vamos a seguir esperando. Gracias a todos nuevamente. En nombre de la Asociación Argentina de Masajistas y en el mío propio, reitero la bienvenida a todos ustedes. Gracias. La modalidad de este tiempo de charla son: cada expositor va a hablar 20 minutos y finalizada la charla va a haber un tiempo de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir haciendo las preguntas en el chat o se abrirá el micrófono para que ustedes se les dé la palabra y ustedes puedan preguntar. Queremos darle gracias a Claudia Quinteros, a la licenciada Silvana Kitlas, que es psicóloga de la provincia de Tucumán. Claudia también es de la provincia de Tucumán, y hoy tenía que estar con nosotros acompañándonos Cristian Rivarola, pero dado las condiciones climáticas no puede estar presente, así que en su reemplazo va a estar Fátima Herrera, directora de la filial de Tucumán. Así que gracias por tu disposición y por acompañarnos en esta mañana. Gracias a los directores de las filiales de Zárate, al director de la filial de Mar del Plata, la directora de Córdoba, Villa María, que están presentes también acá. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en este tiempo va a empezar Claudia Quinteros, enfermera, especialista en adultos mayores, y el tema que va a disertar hoy es signos vitales, aplicación, protocolo en gabinete. Buenos días, Claudia. Te cedo la palabra. Hola, buenos días, Patricia. Buenos días a todos. Bien, la aplicación de signos vitales en gabinete es muy importante para nosotros como masajistas. ¿Por qué? Porque son medidas útiles para detectar problemas de salud y para hacer un trabajo integrador, como es el que se busca del masajista, que seamos integradores, entonces una muy buena herramienta para aprenderla, para saber, porque tenemos signos y síntomas en un consultante, en una persona. Entonces tenemos que conocer que los signos son manifestaciones, son objeciones clínicas que la persona, que nosotros las podemos observar en la persona. Y los síntomas, que son elementos subjetivos, son señales que el consultante o la persona nos va a referir y por qué es el que siente. Es muy importante el control de signos vitales porque podemos recibir nosotros un consultante con que nos refiera que es una contractura muscular, que él siente que está contracturado, que siente rigidez, puede ser localizado en la parte superior de la espalda, hombros, cuello, o sea, entonces nosotros podemos descartar, si bien, porque hay veces que ellos toman su iniciativa de que se sienten contracturados y buscan al masajista, y no tienen una indicación, no han visto a su médico antes. Entonces nosotros, como conociendo los signos vitales, vamos a saber que la presión arterial, por ejemplo, es una de que da el endurecimiento, la rigidez sobre los hombros, da dolor cervical. Entonces, ante esa situación nosotros podemos descartar si nuestro consultante está pasando por un episodio de hipertensión. Sabemos bien, tenemos dos modalidades nuestras que, digamos, nosotros podemos, hay bibliografías que dice que el masaje relaja y
baja la presión, por eso, digamos, al relajarnos, bajamos todos nuestros niveles, presión, pulso, todo, frecuencia respiratoria. Pero ante una patología como es la presión arterial, y que la persona la sufra esa patología, el masaje activa la circulación y puede hacer aumentar la presión arterial. Entonces, nosotros vamos a saber discriminar en el momento, con conciencia, si podemos trabajar o no en esa persona. También nos sirve para saber si el consultante tiene fiebre. Vamos a saber tomarlo al tacto, si lo sentimos un poco de calor y sudor en la piel, podemos hacer un control de presión arterial, si bien nos discriminamos en el sentido de que cuando hace calor, bueno, el consultante puede llegar sudoroso, con un color en su rostro o tener un poco más de temperatura corporal porque viene desde afuera. Pero siempre, digamos, en este tiempo nosotros necesitamos más ahora, en este momento, saber tomar la temperatura. Para eso nos sirve, digamos, el saber, el tener el conocimiento de los signos vitales en gabinete. Y porque nosotros podemos complementarnos muy bien con otros profesionales para trabajar. En mi caso, yo trabajo con adultos mayores y tengo otro cuerpo de médicos que trabajan junto conmigo. Bueno, yo estoy en un centro de jubilados, que actualmente por el tema de la pandemia estamos muy restringidos en el trabajo que realizamos. Solamente está trabajando el doctor de cabecera, las enfermeras, y hace muy poco me sumaron a mí, ya que los adultos necesitan mucho, digamos, del autocuidado, que es de lo que yo me ocupo, con las técnicas de masaje. Yo hablaba con Patricia y le comentaba de cómo era nuestro protocolo para trabajar. Necesitamos los camisolines, cofias, las botitas de fiselina, que son las descartables, y bueno, nosotros tenemos un gasto, digamos, importante en eso, porque todo es descartable y se descarta por cada paciente un equipo. ¿Quieren aportar algo, preguntar algo hasta ahí o sigo, continúo? Lo que están diciendo que se escucha muy bajito. A ver, ahí, ¿me escuchan mejor? Ahí. ¿Qué signos vitales se pueden conocer? ¿Los puede hacer cualquier persona? Te pregunta Fátima. Y dice que se escucha bien ahora. Ahora sí, bien. Signos vitales, la presión arterial la puede tomar toda persona que tenga conocimiento, digamos. En este tiempo que vivimos, tenemos tensiómetros que son muy fáciles de manejar. Por ejemplo, tenemos un tensiómetro que lo tengo acá para mostrar, que es un tensiómetro pulsera, que es digital, que cualquiera en casa lo puede usar, lo puede aprender. No es el más recomendable, según el médico, el más confiable. ¿Por qué? Porque pierde su batería, digamos, la vida de su batería, y puede dar valores erróneos. Pero sí lo podemos usar, y si nosotros vemos que está marcando una presión arterial por arriba de los 120, 80 o 90 milímetros de mercurio, que es la medición de la presión arterial, o 12,8, bueno, entonces si tenemos 140, 150 en un paciente o en un consultante, nosotros vamos a derivar, que se vaya a un centro médico para realizarse el control de presión arterial y no trabajar. Y no se lo puede, no se debe realizar el masaje en esa persona. Después tenemos los tensiómetros, los aneroides, que son los que tienen reloj, que
son estos, no sé si se los ve bien, son estos, los que tienen el manómetro, que tienen estetoscopio. Bueno, esto sí ya, digamos, necesitas un poco más de práctica para aprenderlo, pero la presión arterial, tomar la temperatura, lo podemos aprender todos. Lo que más difícil es la frecuencia respiratoria, cardíaca, esa sí, digamos, es más difícil, lleva su práctica, pero bueno, no es en el caso nuestro que necesitemos realmente aprender a usarlas, sino lo más común para nosotros, perdón, para nuestro trabajo es la presión y la temperatura. ¿Continúo hasta ahí o alguna pregunta más? No, continúa y después al final hacemos las preguntitas. Gracias, Bien, bien, en cuanto a los descartables, yo tengo acá un kit que es que lleva la cofia, el camisolín y las botitas que están dentro también del camisolín. Y de esto yo quería compartirles porque es un gasto tremendo para comenzar a trabajar. Más o menos en un equipo gastamos alrededor de 500 pesos y por supuesto que es lo descartable, ¿no? Porque después tenemos las máscaras que no son descartables, que las podemos utilizar, higienizarla y reutilizarla en cada paciente o en cada consultante nuestro, pero es, digamos, el gasto para tenerlo en cuenta, digamos, es mucho para consultante y entre consultante, es mucho el gasto nuestro, o sea, ahora se está haciendo difícil para trabajar, porque cuánto podés cobrar un masaje si vos tenés que descartar estos materiales por cada uno, o sea, es muy difícil. Además el barbijo te dura 4 horas, pero se debe descartar todo. Tener todos los materiales se los debe tener a todos, no podemos prescindir de ninguno en este momento, debemos tener todo lo que hace alcohol en gel, alcohol líquido, lavandina, tener los paños, realizar todo el protocolo como está dispuesto, no debemos dejar pasar por alto nada, porque si bien el masajista tenemos mucho contacto, es un contacto muy estrecho con nuestro consultante y siempre concientizarlo que al momento de dar el turno, el consultante debe venir desde, digamos, higienizado, debe venir ya bañado, debe venir con su ropa limpia, debe traer su barbijo para poder tener, digamos, un poco más de seguridad en cuanto a la higiene. Y bueno, y el trabajo con el adulto mayor hoy está restringido totalmente, a no ser en casos especiales, como es mi trabajo. Yo hace 17 años trabajo con un equipo médico desde el masaje, ¿no? Puramente masaje en atención a pacientes terminales, en adultos mayores terminales, en trabajar todo lo que hace el masaje, el cuidado de la piel, que el masaje es tan importante para el cuidado de la piel, eso yo lo he logrado comprobar, que la persona en cama realizando su masaje diario, su movilización, se puede prevenir las úlceras de decúbito o úlceras por presión. Entonces, el adulto mayor hoy que está en cama, pasando por una patología, que es una persona terminal, un paciente terminal, entonces yo rigurosamente he tenido que volver al trabajo, y bueno, con estos cuidados que son importantes, tanto como para el adulto mayor como para mí, que lo tengo que realizar y movilizarme, bueno, tener todo para trabajar, pero sí está difícil en lo económico, digamos, el gasto de tener todo que descartar entre consultante y consultante.
Así que bueno, es muy importante el trabajo que nosotros hacemos como masajistas. Es muy importante, yo que vengo asistiendo a las charlas, es muy importante el saber, el seguir incorporando conocimientos, que es lo que nos va a hacer mejor profesionales cada día. Yo con el paso del tiempo, si bien hoy tengo 42 años, pero llevo muchos años trabajando en el masaje, del masaje hice mi profesión, entonces adquirir más conocimientos cada vez es fantástico para mí, porque trabajamos digamos, en estrecho con el ser humano, con la persona, y saber a qué es lo que te enfrentás cuando vos estás delante de un cuerpo, y saber que como podés hacer mucho bien, podés hacer un daño. Entonces, a mí me gusta mucho dar este tipo de charlas de signos vitales, porque no muchos lo tienen presente, que es importante para nosotros como masajistas saberlo, realizarlo, y por qué no cuando apenas el consultante recibirlo, que sea uno de los primeros, de las primeras pruebas que nosotros hagamos, sea el control de signos vitales, el control de presión arterial, por lo menos, para que podamos saber que el consultante ha llegado bien y está bien. Por supuesto que para controlar la presión arterial tiene que tener mínimo unos 5 minutos de reposo la persona, o sea, estar sentado, descansar 5 minutos y recién controlar la presión arterial. Qué interesante, Claudia, lo que decías en cuanto a la vestimenta que tenemos que usar en este tiempo donde tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar al otro, ¿no? Tomar conciencia de todos los elementos que tenemos que utilizar a la hora de hacer un masaje, ¿no es cierto? Sí. En los lugares que nos habilitan y que ya se puede empezar a trabajar, que tenemos que usar la cofia, todo, y tener en cuenta este gasto también extra, ¿no? Claro, el gasto extra, y aparte hay en lugares que los pueden conseguir a los equipos que lo están haciendo en otros lugares en precios más bajos. Hay, por ejemplo, ayer me avisaban de que acá en Tucumán, en la cárcel, habilitó un teléfono que han pasado por Face, que lo vendían muchísimo más barato a los equipos, pero bueno, hay que ir buscando, hacerse, el que se lo pueda hacer, se lo puede realizar, hacerse, porque comprarlo para desecharlo, digamos, digamos, te suma y encarece en el momento que vos tengas que cobrar un masaje. Sí. Hay que, todo eso tenés que estipular. No es solamente el barbijo, no es solamente el barbijo o una máscara, es todo lo que implica, y a veces no tomamos conciencia de todos los recaudos que tenemos que tener. Claro, y si trabajamos, por ejemplo... Sí, decí, Claudia, sí, perdón. Y por ejemplo, lo que no está acá puesto son los guantes, que los guantes hoy, si vos los comprás por unidad, están en 15 pesos acá. Entonces, todo eso lo va sumando. Yo no trabajo con guantes, a no ser casos especiales, pero si lo sumás al equipo, todo, digamos, se va encareciendo mucho más. Uh-huh. Preguntan, ¿el oxímetro digital es conveniente usarlo? El tensiómetro digital, no, yo había explicado de que es solamente para una emergencia, pero por el hecho de que no sabes cuándo, aunque te marca ahí batería baja, pero no sabes realmente, no es confiable en cuanto al valor, a los valores que da, digamos, de la tensión arterial, el tensiómetro digital. Siempre el más confiable es el aneroide, que es el que tiene manómetro con reloj. Ese es el más confiable. Está bien. Y bueno, acá comparten que hay un kit en Facebook que sale 100 pesos. Bueno. Sí, Jorge. Una preguntita, Claudia, si pudieras mencionar los rangos en cuanto a la tensión arterial, la frecuencia cardíaca
la frecuencia respiratoria y los pulsos cardíacos. Para que tenga una idea integral, así, lo común, nada más. En cuanto a valores, Exacto, sí. Bueno, yo en frecuencia, no manejo, digamos, muy bien los valores en frecuencia respiratoria, porque no lo hago, digamos, pero sí en frecuencia, presión arterial, que es 120-80 milímetros de mercurio, que es la medición, y en personas, no quiero nombrar la palabra paciente, en personas con presión arterial normal, estamos hablando de 120, o sea, 12,8. Cuando la persona es hipertensa, sí puede ser 130, 140, es su normalidad. En cuanto a los pulsos, al pulso, como no, yo masajista no manejo la parte de frecuencia, bueno, tenés muchas partes para el pulso que no lo estoy manejando, no lo recuerdo en este momento tampoco, porque es lo que no, directamente en masaje solamente frecuencia arterial y la temperatura, que hoy ha cambiado, digamos, porque en tiempo de pandemia tenemos que tener menos de 36 grados para estar sin temperatura, digamos, en temperatura normal. Pero se venía manejando 36, 37 febrícula y a partir de los 38 grados una fiebre. Pero hoy con la pandemia bajó esos valores, porque ya en 37 ya, digamos, estás en sospecha de temperatura. Buenísimo. Bueno, Sara pregunta si tiene una consultante que concurre asiduamente y hace una ficha por escrito, ¿qué datos debe incluir en esa ficha? En la ficha nuestra, una ficha técnica, lo más importante son, bueno, aparte de sus datos personales, el teléfono, las patologías que refiere son muy importantes. Ahora, bueno, ya yo con las charlas voy viendo que sí realmente es importante las patologías, porque hay productos que nosotros, como en el problema de hipotiroidismo, hay cremas que no podemos utilizar. Entonces es importante. Es importante también el tiempo que, digamos, si te dice, soy hipertensa, saber cuándo ha sido su control, para más o menos guiarnos nosotros, porque hay muchas personas que son hipertensas y no tienen un control, digamos, ni mensual, nada con su médico de cabecera, que se hicieron alguna vez y por esa vez saben que son hipertensas. Entonces hay que registrar todo eso en la ficha. Y también una pregunta que hay que hacer, que es muy importante: ¿por qué quiere realizarse el masaje? Para mí, yo siempre la tengo presente a esa pregunta, porque a veces te dicen, no sé, porque a mí me han dicho que me puede hacer bien para esto, porque hay alguien más que se lo ha hecho, y bueno, ahí también juega el rol nuestro, de nuestra ética profesional, de saber decir sí o no. Sí o no, si se puede realizar o no el masaje. Perfecto, gracias Claudia. Bueno, también están preguntando, espérate que se me fue la pregunta. Preguntan si pueden compartir la página donde está el kit. No es para vos, pero bueno, si la pueden poner en el chat a la página, para que puedan. Sí. Y después Alberto dice, que te hace una consulta, dice, yo uso amoníaco cuaternario también para limpiar todo el gabinete. Bueno, calculo que quieres saber si eso puede ser. ¿Qué pensás vos sobre esto? Sí, nosotros también lo habíamos utilizado, pero en superficies que digamos que no se utilizan mucho. Igual el alcohol no lo utilizamos en superficies que utilizamos mucho, o sea que tienen mucho contacto. Más bien utilizamos el hipoclorito de sodio
para las superficies que tienen mucho contacto, siempre. En la camilla utilizo hipoclorito de sodio, es más viable, más confiable. El alcohol también, obviamente, pero por cuestiones también de costos, para mí es mejor utilizar el hipoclorito. O sea, eso es lo que usamos nosotros, todos. En los consultorios utilizamos el hipoclorito. Perfecto. Y desde Instagram preguntan, ¿cuál sería la función de la cofia y el camisolín descartable? ¿Por qué piden eso? Ay, si está usando el ambo y ese ambo se lava permanentemente. No es suficiente el ambo. Bien. No, nosotros, digamos, siempre en el área de salud, en bioseguridad, tenés que tener el ambo y sobre el ambo el material descartable. Siempre para tener más asepsia, para hacerlo más aséptico. Igual que cuando una vez si vos estás en tu gabinete, no podés salir a la calle con la ropa que has estado trabajando dentro del gabinete, te debes cambiar y salir. Eso es otra parte del protocolo que se debe cumplir, o sea, no podemos salir con el ambo hacia afuera del gabinete. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta desde YouTube, David? No, están preguntando desde un centro. Los barbijos no se pueden sanitizar con alcohol. ¿Dejarse caer y reutilizar? No, los barbijos son descartables cada 4 horas. Después estamos teniendo, te aviso, y lo saco al aire, estamos teniendo problemas con la transmisión de Facebook. No estás transmitiendo bien Facebook, no es un problema de internet. Está bien. Bueno, preguntan, ¿la frecuencia respiratoria varía según la edad del recién nacido entre 30 a 80, lactante 20 40? Bueno, no. Sí, eso he estado leyendo, sí, varía en la edad, no tenemos toda la misma frecuencia respiratoria, varía en la edad, varía en la actividad que uno realice, no es la misma frecuencia si vos vienes caminando, también la frecuencia cardíaca varía, por eso es que nosotros debemos tener para el control de presión arterial un reposo mínimo de 5 minutos. Perfecto. Y después pregunta Osvaldo, ¿qué cremas nos recomendás en el caso del hipertiroidismo? ¿Qué crema se puede utilizar? Bueno, yo había visto que estuvo la doctora en la clase pasada, en el encuentro anterior, que ella habló de las algas. Bueno, no la usamos, no se puede usar. Yo mayormente en las personas que tienen patologías en este tema de que no podés utilizar, por ejemplo, vamos a lo puntual, el hipertiroidismo o hipotiroidismo, uso cremas neutras, o sea, cremas y aceites neutros. Bueno, Claudia, hay más preguntas, después vos si querés leer el chat y querés contestarlas por el chat, pero bueno, ya nos pasamos de tiempo y bueno, vamos a continuar. Muchas gracias por este tiempo. Jorge, no sé si querés decir algunas palabras a Claudia. Gracias, Claudia. Muy agradecido por estar compartiendo estos tiempos con todos nosotros y vamos a seguirte convocando para que en el transcurrir de todo este año en el cual vamos a seguir con estas reuniones, vamos a seguir también compartiendo material informativo para permitirnos, sí, todos crecer cada vez un poquito más. Gracias, Claudia. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias por sumarme y gracias ahora acá que tengo esta posibilidad de verlo, agradecerle todo lo que hace para capacitarnos, para formarnos y para que todo lo que está haciendo suma para que cada día seamos mejores profesionales, así que muchísimas gracias por su entrega diaria. Bueno, gracias, Claudia. Le damos ahora la bienvenida a Fátima Herrera, directora de la filial de Tucumán. Ella va a hablar de los procesos del envejecimiento. Buen día, Fátima.
Hola, buen día a todos. Buen día, Nuevamente Fátima. acá. ¿Se puede Nuevamente subir un acá. poquito la voz? A ver, ahora. Ahí está un poquito Se mejor. escucha bien. Bueno, gracias por esta nueva oportunidad en que uno de mis compañeros está con un inconveniente, así que estamos acá nuevamente a pedido de Jorge. Y para continuar un poco el tema, pero desde distintos abordajes, ya que Claudia trabaja con el adulto mayor, me pareció oportuno hacer este abordaje, ¿no? Del adulto mayor. Para eso vamos a empezar a definir qué es Senectuc. ¿Ah? Senectuc es la etapa que vive el ser humano tras la madurez. O sea, por lo tanto, la senectud es la ancianidad o es la vejez, podría decir que así lo vamos a definir un poco más científicamente. Pero nosotros debemos tomar que en nuestros ciclos de vida es como que nacemos y empezamos inmediatamente un proceso hacia el envejecimiento, nada más que se clasifica y se divide en etapas, ¿verdad? Por eso tenemos la infancia, la juventud, la adultez, lo presenil, lo senil, la vejez, la ancianidad, lo geronte, que a veces hasta con cada uno de esas clasificaciones nos cuesta mucho familiarizarnos, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a vivir determinadas etapas, es como que no nos vamos asociando que en realidad nacemos para llegar a cada una de esas etapas y que nosotros no estamos preparados para cada una de esas etapas. Es como decir, si entramos en la adolescencia, la pubertad, hacemos una crisis, ¿verdad? Cuando vamos saliendo hacia otro proceso de la madurez, otra crisis, y cuando entramos en la etapa ya de lo senil o del proceso de lo que sería ya la etapa final de todo ser humano, que no está marcando una edad, está marcando un ciclo dentro de la vida. Bueno, en todo ese aspecto nosotros trabajamos. ¿Y cómo poder entender esto? Bueno, en el caso de Claudia recién lo manifestaba que ella trabaja con el adulto mayor, pero estamos hablando de un adulto mayor con patologías, ya que habló de una fase terminal. Pero no todo adulto mayor vive esa fase terminal, ni todos nosotros trabajamos en esa fase, trabajamos en una fase muy distinta. Entonces es necesario desde el estudio nosotros poder definir qué es esta etapa, qué es este ciclo, qué comprende este ciclo. Y para poder comprender qué es este ciclo, tenemos que ver los aspectos demográficos de cómo vive la ancianidad, los aspectos sociales y culturales de una región, de un país, de un continente, con respecto al adulto mayor. Cuando vemos la arquitectura y la urbanidad, siempre pongo en la parte de arquitectura y urbanidad que no hace muchos años, por lo menos en esta región, que se ha empezado con las rampas, que no solo va a servir para el adulto mayor, sino en la cuestión arquitectónica de que los tamaños de los ambientes, el tamaño de las puertas de una vivienda, de un lugar donde cualquier persona que pueda llegar a tener esas limitaciones pueda desenvolverse. El aspecto del adulto mayor, cuando vemos los problemas sociales y culturales y familiares, bueno, tenemos distintas reacciones y también esas reacciones son de acuerdo a la cultura. Como bien se sabe en las cuestiones orientales, el adulto mayor es un maestro, es alguien respetable, es alguien que puede guiar, que puede orientar, y en otros aspectos también sabemos de que ha costado mucho ensamblar al adulto mayor y que ese origen de cómo uno lo ha ido incorporando también tiene que ver de acuerdo a la historia de cada uno, de cada familia, de cada ámbito, de cada sociedad, porque todo tiene que ir englobando a hacer sentir la dignidad del ser humano en cualquiera de sus etapas, aún con la niñez que está tan denigrada en algunos sectores, como en el adulto mayor en esa etapa que tanto necesita, pero que esa etapa también necesita también construirse.
nosotros tenemos que ser selectores de qué vejez queremos construir, independiente a la salud que nos pueda tocar o llegar. Bueno, yo quiero una vida independiente, una vida de integración, una vida social, una vida de dependencia, de aislamiento, de sometimientos, o cómo yo voy proyectando para vivir eso de familia, de recreación, de integración, cómo proyectamos. Nosotros en nuestros cursos, sobre todo en el nivel 3 de masajes integrales, tocamos este tema y cada uno de los alumnos presenta el trabajo final vinculado a esto. Unos prepararán sociedad y cultura, situación demográfica, y después cada uno de esos trabajos finales va acompañado con una técnica de cómo trabajaríamos en ese adulto mayor. Entonces de ahí surgen muchas cosas. Al pasar el tiempo siempre me sorprendo porque es como un tema que nunca lo terminamos de aprender, como que un tema que permanentemente nos va llamando la atención y es algo que no se logra cerrar en lo personal, en lo social, en lo cultural y en lo familiar. Entonces, nosotros tenemos que saberlo. ¿O por qué nosotros tenemos que estudiar? Porque nosotros damos una respuesta a través de técnica que es integral. Entonces, si vos no conocés sobre algo, ¿cómo vas a trabajar ese algo? No porque vayas a trabajarle sobre una patología ni sus aspectos psicológicos, sino porque tenemos que saber cómo vive esa persona a la cual nosotros vamos a acompañar en esto que hace a una técnica en nuestro gabinete. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿no? de cómo vive la persona, también respondemos que no todos los abordajes son como lo hacen desde acá, desde algunos aspectos, en la fase final de una persona que necesita el movimiento, el cuidado de la piel, porque sería un poco trabajar en una orientación. Hoy en día la vejez como más tardía, como que la vejez tiene la persona se conserva mejor físicamente, tiene un andar diferente, goza de salud, va a un gimnasio, va a un centro de estética, le gusta hacer viajes con estos grupos que hacen a veces las personas mayores, después que se jubilan y salen todos juntos y se divierten. Entonces el abordaje es muy distinto, incluso es muy distinto de acuerdo a la idiosincrasia, al nivel socioeconómico que cada una de esas personas tiene. Entonces el abordaje que nosotros hacemos es muy amplio, entonces lo podemos hacer de modo higiénico, holístico, estético, integral, y toda esta cuestión va haciendo algo integrativo, que responde también a un lineamiento de trabajo y a una necesidad. Entonces, esto sería también hacer un abordaje de que no porque la persona entre en un ciclo de etapa de adultez, de esto, ¿no? De la parte, digamos, del ciclo de la vida, es que estamos para vivirla, de acuerdo también y de cómo nos toquen las circunstancias. Entonces nosotros podemos ayudar desde una persona que está postrada e inmovilizada, como podemos trabajar estéticamente en el mejoramiento de la piel, en el cuidado del cuerpo, en la cuestión estética, y también en otra cuestión que hace a lo preventivo en la calidad de vida, ayudar al sistema circulatorio, ¿verdad? A través de masajes alternativos, a corregir la postura, a evitar contracturas. O sea, el abordaje en el cual nosotros podemos trabajar es muy amplio. El planteo debe ser en personas de condiciones físicas adaptables, y si no, con autorización médica, porque no nos olvidemos que Claudia es enfermera.
Por lo tanto está incorporada, trabaja en el masaje, pero ella es enfermera y nosotros no. Pero podemos trabajar interdisciplinariamente. En el campo libre de acción, en el campo tenemos el campo de limitación y tenemos un campo en el cual nosotros podemos trabajar que se llama de integración, donde un equipo que está dirigido por médicos o por profesionales nos integran porque consideran que nuestro trabajo es necesario para ese grupo de personas. Por eso nosotros debemos ser conscientes del tipo de trabajo sobre el cuerpo humano. Lo que es bueno para algunos no es bueno para otros. Por eso es la toma de conciencia y de responsabilidad en cada ciclo de la vida. La vejez es una etapa que hay que vivirla, como cualquiera de las otras etapas que nos toca a nosotros vivir. En esto también el prepararnos para esa fase, por eso decía la pregunta que nosotros tenemos principalmente para nosotros es cómo queremos vivir esa etapa. ¿Qué elección estamos haciendo para esa etapa? Y nosotros cómo, desde el ámbito más allá de lo personal, cómo vamos a ir respondiendo y acompañando a quien venga hacia nosotros. Entonces hay gente que va a venir puramente desde la estética. Hay gente que va a venir porque necesita regla. Hay gente que va a venir porque necesita, bueno, prevenir a través del movimiento, mejorar las articulaciones, porque nosotros podemos trabajar con movimiento desde una forma preventiva, un masaje higiénico, de oxigenación muscular, que ayudan a prevenir muchas cosas y a tener una mejor calidad de vida. Esto de que hay distintas etapas, distintos roles, también habla de la dependencia y de la independencia del adulto mayor, ¿sí? Hay gente que dentro del contexto familiar está muy atento a lo que acontece en ese adulto mayor. Hay veces que no, pero bueno, eso es también en base a lo que uno ha ido construyendo y en base a lo que cada familia le está tocando vivir. Lo importante es ese trabajo interno que nosotros hacemos para poder después respondernos a nosotros, responder a los demás y hacer un acompañamiento. Siempre digo de que entonces, conociendo la idiosincrasia, la parte cultural, la parte social, también nosotros sabemos que en Europa es como un viejo mundo, ¿verdad? Donde no se tiene muchos hijos, donde la cantidad de personas, el mayor número es de adultos mayores, y cómo viven, ¿no? Una amiga me sabía contar, porque vive en Israel, de que allá el adulto mayor, el Estado se encarga del adulto mayor, se hace responsable del adulto mayor, y bueno, acá sabemos que todavía es una sociedad que está trabajando en función a eso. ¿Cómo trabajar nosotros en gabinete? Bueno, tenemos distintas técnicas, distintas maniobras, de acuerdo a lo que cada uno de ustedes estudia, cómo hace el abordaje. Pero sí es importante recalcar de que nosotros en cada área que trabajamos, lo importante es poder prepararnos para poder dar respuesta en ese abanico de posibilidades de interacción que nosotros podemos trabajar. Y que todo va a depender en qué área trabajemos. Por eso ponía el abanico desde lo holístico, desde lo higiénico, desde lo alternativo, desde lo complementario, desde lo paliativo y las técnicas variables que hay en cada uno de esos. El adulto mayor, cuando llega a una etapa, no es sinónimo de dejadez, no es sinónimo de perder la memoria. Todo lo contrario, nosotros vamos haciendo referencia y podemos ir viendo en nuestro propio medio, en el medio que nos ofrecen los medios de comunicación, gente mayor y el desenvolvimiento que tienen. Entonces, adquirir seguridad y confianza en cada uno de los procesos de la vida que nos toque afrontar. Bueno, he aquí de que he tratado más o menos de resumirle los planteos que hay en estos ciclos de vida
y que el proceso comienza en la infancia misma, ¿no? Cuando nosotros echamos raíces de ese futuro que vamos construyendo, que es la infancia, que va a durar desde el momento 0 hasta los 15 años. Después vamos a entrar en el proceso de la juventud, que dura hasta los 30 años, el proceso de la adultez, que va a ir hasta los 45 años, y lo presenil, que es lo que más nos choca cuando nos dicen, bueno, 45 años, 60 años, ya nos hablan de presenil y parece que eso nos da como un cosquilleo, desde, ay, presenil. Y lo senil, que esto se va permanentemente modificando en los ciclos de vida, porque la ciencia ha cambiado y los procesos de longevidad cada vez son mayor y con mejor calidad de vida. Y después tenemos los procesos de la vejez de 70, 80 años, y a partir de los 80 años la longevidad y los gerontes y todo lo demás. Hoy en día el ciclo de vida se ve mucho más extendido, porque la calidad de vida ha mejorado y la ciencia ha avanzado. Exacto, Fátima, muy interesante todo lo que has compartido con nosotros. Y bueno, ahora, momento de preguntas. Karina dice, ¿cómo actuar en caso de que un adulto mayor se descompense y no se sienta bien durante el masaje? Bien, primero, cuando hay una descompensación, que es, digamos, del momento que nosotros no sabemos, no está volcado ningún dato que la persona haya manifestado en la ficha de seguimiento, hasta que concurra al médico o se llame a un médico, la importancia es saber lo que planteamos recién, los signos vitales. Saber cómo está la persona con sus signos vitales, y de inmediato hay que recurrir a la parte médica. ¿Puedo acotar algo? Sí, claro. Bien, en ese caso nosotros tenemos primero que si bueno, cuando trabajamos con adulto mayor desde la camilla, que tiene otros diámetros, altura, todo eso es más baja, y el adulto mayor siempre se lo trabaja de sentado. O sea, cuando hacemos espalda, un trabajo localizado me refiero. Eso también, si como dice Fátima, tenemos que saber con anticipación si él sufre o no de estas descompensaciones, o que se ha sentido un poco mal, como para saber en qué posición vamos a ponerlo. Porque como ya trae patologías, entonces hay que tenerlas en cuenta en el momento de la postura que va a adquirir ese consultante para realizar el masaje. Gracias, Claudia. Gracias, Fátima. Leandro, ¿alguna pregunta desde Instagram? David, ¿alguna pregunta desde YouTube? ¿Con qué intensidad trabajo las contracturas en un adulto mayor, Fátima? ¿Me podrías repetir? ¿Con qué intensidad trabajo las contracturas en un adulto mayor? En el adulto mayor se trabaja con masajes suaves, no se trabaja nada que sea invasivo. Por lo tanto, si no hay ningún tipo de patología, trabajamos con masajes que sean suaves, nada que sea invasivo. Bueno, gracias. Bueno, desde Instagram ninguna pregunta. David, desde YouTube. No, por el momento no. Bueno, aprovecho un momentito para hacer un comentario relacionado con lo que nos contaba Claudio y también que estuvo afirmando Fátima con relación a la atención o la prestación a través del masaje en personas terminales. Es lo que se está progresivamente y paulatinamente comenzando a conocer en diferentes provincias, y calculamos que en no mucho tiempo esta tarea, que son los cuidados paliativos, va a estar en todos los hospitales. Esta información es para que nos vayamos todos enterando que comenzó ya en Cava hace varios años
en varios hospitales. En la actualidad, el Hospital de Clínica está trabajando con masajistas y hay provincias que, si bien por ahora está en un área particular, pero también, así como en Tucumán, se va a ir incorporando en los hospitales públicos. En Río Negro. Río Negro con Silvia Mayra. Exactamente, en la ciudad General Roca. Allí Silvia Mayra, que es quien está a cargo de General Roca en esa filial, está ya hace varios años trabajando en ese hospital con todos los masajistas que van egresando y van haciendo allí toda esta tarea que es más que importante. Estos cuidados paliativos también se están realizando en Cutralcó, que es una ciudad de la provincia de Neuquén, y el mismo Neuquén ya se está tratando de que en varios hospitales, principalmente en el principal hospital, pueda incorporarse el masaje en estos cuidados paliativos. Vamos ahora, dentro de 15 días, a tener justamente el jefe de terapia intensiva de este hospital de la ciudad de Neuquén, en la provincia de Neuquén, compartiendo con nosotros una charla. Y bueno, esto que estoy comentando es para que veamos que es muy importante seguirnos perfeccionando, ir aprendiendo, ocuparnos muchísimo, especialmente en lo que es anatomía y fisiología, porque esto es lo que nos va permitiendo abrir estas puertas. Por ahora, como decimos, estos cuidados paliativos están exclusivamente bajo la dirección de los médicos, que están siendo los que controlan a estas personas a las cuales se les hace el masaje. Y como son terminales, todo lo que se les puede hacer es más que beneficioso porque le mejora su calidad de vida en diferentes aspectos y en diferentes áreas. Bueno, quería compartir esto para que todos nos vayamos enterando que muy lenta pero progresivamente nuestra tarea va siendo reconocida y vamos ocupando diferentes espacios y esperamos que en no mucho tiempo podamos tener el espacio que estamos buscando a través de la aprobación de las leyes que regulen nuestra profesión. Hasta luego. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, sin más preguntas, desde Salta Capital dice que se trabaja así con cuidados paliativos en los hospitales. Bueno, Fátima, muchísimas gracias por todo lo que compartiste con nosotros y por estar acá presente. A ustedes, gracias. Le vamos a dar lugar ahora a la licenciada Silvana Kitlas, psicóloga, perito oficial del Poder Judicial de Santiago del Estero, psicoterapeuta, formadora en terapias de ACT, y el tema que va a compartir con nosotros hoy es Encontrando bienestar en tiempos de crisis. Buenos días, Silvana, perdón. Buenos días, Silvana. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, Silvana, perfecto. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos ustedes, un gusto compartir. Todos los días se aprende algo nuevo. Acabo de escuchar 2 ponencias muy interesantes. No son mi disciplina, pero bueno, he aprendido algo que no sabía. Así que bueno, espero ahora yo poder transmitirles a ustedes algo de lo mío, algo a lo que yo me dedico a hacer. Como bien dijiste, Patricia, soy psicóloga y estoy formada en las terapias de tercera generación, la terapia de aceptación y compromiso, y les vengo a proponer una mirada, si se quiere, muy diferente frente a una crisis como la que estamos viviendo a nivel mundial, que escapa al control de cualquiera de nosotros, las cosas que están pasando, y eso, y lo sabemos todos, y algunos lo sufren en la actualidad, impacta en nuestras emociones. Y cuando pensé el título de esta pequeña charla, si bien suena contradictorio los términos, el bienestar emocional con la crisis,
pero vamos a intentar que se encuentren en un mismo camino, que sí se van a encontrar, y ustedes también seguramente se van a ir identificando con lo que yo voy a ir contando. La crisis que estamos viviendo, nosotros los psicólogos entendemos que la crisis siempre es algo transitorio, no viene para quedarse para siempre en la personalidad de nosotros, pero sí afecta en diferentes maneras, y esta crisis en particular a la que estamos expuestos todos, va a impactar en nosotros de diferentes maneras porque vamos a tener en cuenta un todo de la persona, ¿no? Recién escuchaba a Fátima que hacía hincapié también en ese término de la perspectiva integral de la persona, y nosotros también los psicólogos tenemos en cuenta todos los aspectos cuando estamos frente a un paciente. No tenemos que descuidar ningún aspecto, y sobre todo en estos tiempos en donde esto ha impactado en lo económico, sobre todo, en lo familiar y en lo personal también. Entonces, es una crisis que nos abarca por completo y nos atraviesa a todos. Se viene cronificando en el tiempo, hay ciudades y provincias en donde esto se está un poco flexibilizando, pero hay otras que no, y hay personas que les está costando mucho salir adelante otra vez. Yo lo que vengo a proponerles es que podamos mirar esto desde una mirada muy autocompasiva con nosotros mismos, tener en cuenta que todo lo que nos está, todo lo que sentimos en este momento y todos los pensamientos que tenemos en este momento, no hay que sacarlos de contexto frente a lo que estamos viviendo. Por lo tanto, una mirada autocompasiva hacia nosotros mismos nos va a ayudar mucho a tener un poco más de paciencia y sobre todo a ser flexibles en nuestros juicios. Nosotros los psicólogos entendemos que el bienestar emocional proviene de un cierto equilibrio, si se quiere, de nuestras emociones. Y para eso, para poder llegar a ese equilibrio, es fundamental el autoconocimiento. Entonces, yo les propongo que, y como lo hablamos siempre nosotros, que en esta crisis que tenemos dos formas de mirar, o la miramos desde el lado negativo, en donde todo se paraliza, que también es un mecanismo de defensa nuestro frente al malestar, o lo podemos interpretar como un cambio, como la posibilidad de generar en nosotros un cambio, poder ir hacia nosotros mismos, que en nuestra vida normal de antes, a veces eso era difícil, por todas nuestras ocupaciones, por todas nuestras actividades. Hoy esto ha cambiado, y también me obliga a mí, porque la pandemia yo creo que me obliga a hacer un esfuerzo para cambiar algo. Si yo sigo eligiendo, como adulto que soy, elijo dónde pongo mis prioridades. Si yo sigo eligiendo poner mi atención en lo negativo de todo esto, lo único que voy a conseguir es alejarme de mis valores y de mis prioridades y poder desarrollar, porque en eso todos somos o tenemos diferentes vulnerabilidades desde lo psicológico, por nuestra historia pasada, por nuestros acontecimientos pasados, que nos predisponen de diferente manera a que lo que pase afuera impacte más o menos en nosotros mismos. Entonces, una pandemia nos exige un esfuerzo muy fuerte desde lo psicológico para poder afrontar esto de una manera saludable, porque sí se puede, claro que se puede. ¿Cuál es el tema? Es centrarnos en esto, lo que les decía antes. Si yo voy a elegir en poner la atención en lo que está pasando afuera y dejar que todo eso impacte y me vaya devastando y me vaya trastornando y me vaya perjudicando cada vez más, o elegir tener una mirada autocompasiva, una mirada contemplativa, y ser muy gentil conmigo mismo, y pensar que todo lo que estoy sintiendo y pensando es normal, que nadie puede venir a decirme o a juzgarme
de lo que yo estoy pasando. Por eso nosotros los psicólogos trabajamos el caso por caso, porque no se puede hacer una ley general de lo que pase o de lo que le pasa a una persona. Esto que decía Fátima recién de poder escuchar antes de empezar la actividad, me parece muy importante. La escucha en estos momentos es muy importante. El poder hablar, el poder poner en palabras lo que me está pasando. Y no tenemos excusa de decir porque no vemos a las personas, me quedo aislada. Hoy en día sabemos, y esta charla lo demuestra, la tecnología está al servicio nuestro en ese sentido. Hoy podemos estar muy cerca también de nuestros afectos, y lo necesitamos, y no nos podemos aislar en ese sentido. Tenemos que estar muy conectados con lo que nos hace falta, con las personas importantes de nuestra vida. Y creo que la salud también es importante ocuparnos de, en este momento, cuando uno cree que no interesa o no importa, tanto la salud mental como la salud física. En este momento hay una tendencia a descuidarse, a no ocuparse de uno mismo, porque total, uno está en la casa, está encerrado, y es cuando más nos tenemos que ocupar de nosotros mismos. Cuanto peor nos veamos desde afuera hacia adentro, va a ser más dura nuestra mirada hacia nosotros y hacia el mundo, hacia las personas que están con nosotros también, porque no todos vivimos en familia, pero hay muchos que sí, y también esto genera una crisis dentro de los que estamos en la misma casa. Si uno de la familia empieza a desmoronarse, eso va a empezar a ramificarse para todos los integrantes de la familia, y más cuando hay niños o personas de tercera edad, que son las personas más vulnerables emocionalmente. Entonces también, como adultos responsables, es importante que seamos, otra vez digo la palabra, responsables frente a esta crisis. Yo puedo elegir quedarme con lo negativo de la crisis o poder ver el cambio positivo. Y una de las claves para enfrentar una crisis es la aceptación. La aceptación nosotros los terapeutas la entendemos no como una resignación, no como dejar de enfrentar las cosas, ni no dejar de caminar frente a lo que yo quiero conseguir, sino todo lo contrario, es aceptar honestamente lo que estoy viviendo, que muchas veces no es grato, no es bueno, pero también tengo que entender si yo quiero luchar contra lo que me pasa, o bien evitar lo que me pasa, que son las dos reacciones más comunes de nosotras las personas cuando no queremos enfrentar lo negativo, es luchando contra eso o evitando eso. Yo ahí tengo una gran probabilidad de desarrollar algún trastorno emocional, si yo sigo obedeciendo esas dos reacciones. La aceptación es todo lo contrario, es poder justamente reconocer que lo que me pasa es normal y poder darle alojamiento a esos sentimientos, entender que el dolor, si la situación que yo estoy viviendo hoy, sea desde lo económico, sea de lo familiar, desde lo social o personal, si me provoca dolor, es poder aceptar ese dolor. Lo que es opcional es el sufrimiento de la situación. Por ejemplo, la depresión es una enfermedad que seguramente todos conocemos a alguien, o quizás nosotros mismos hemos pasado por episodios depresivos. Lo que prima en esa patología es el sufrimiento. La persona está centrada en el sufrimiento de lo que piensa, expresa de sus pensamientos, de todas sus sensaciones, que giran sobre lo negativo. Y esas personas no pueden controlar, no pueden poner freno a lo que está pasando, ni externamente ni internamente. Eso las hace ser extremadamente vulnerables.
desde lo psicológico y también a veces desde lo psiquiátrico, porque muchas veces vamos a necesitar ayuda del área de psiquiatría para esas personas. Y la otra gran patología que se puede desprender de una crisis es la ansiedad, que también hoy en día es muy conocido que las personas sufran trastornos de ansiedad. Son diagnosticados desde los niños hasta la tercera edad con trastornos de ansiedad. La ansiedad tiene que ver, es una de las sensaciones más, o sea, es una sensación, ¿cómo les puedo explicar?, tan negativa para la persona, porque la ansiedad tiene que ver con el miedo. Y el miedo es un componente que está en la crisis. La crisis desarrolla ese miedo a veces irracional, frente a algo que la persona no ha vivido, pero se lo imagina. Y imaginarme que eso va a producir algo en mí, desarrolla ese patrón ansioso. Y eso perjudica mucho a todas las áreas de su vida. Ningún área de su vida va a quedar fuera de un patrón ansioso. Y la persona va arrastrando ese trastorno sin poder controlar las emociones. Pero eso sí se puede con un entrenamiento, con una escucha interna muy fuerte, aprender a controlar. Solo yo puedo saber qué cosas me ponen más ansiosa y cuáles no. Si yo no presto atención a eso, nunca voy a poder controlar mis emociones. Lo mismo pasa con los pensamientos negativos que pueden terminar en un episodio depresivo. Solo yo los conozco. Entonces yo tengo la obligación conmigo misma como persona el saber identificar hasta dónde puedo permitir eso, ya sea para mí y el trato de los demás hacia mí. Entonces yo tengo como adulto una responsabilidad en mi bienestar emocional. Yo no le puedo depositar a otra persona, a una sociedad, a un Estado, que cuide mi bienestar emocional. El Estado, si vamos a hablar de lo más general, tiene la obligación de cuidar nuestras vidas, si se quiere, algo muy grande. La sociedad no le podemos pedir que cuide de nosotros. Entonces nosotros tenemos la obligación. Esto a veces es odioso escucharnos los psicólogos hablar de la responsabilidad como adulto, porque el paciente viene acostumbrado a echarle la culpa a los demás. Él me hace eso, ella me hace esto, pero ella me miente, pero él... No, pero yo permito que eso pase. Y muchas veces cuando uno empieza a trabajar con estos pacientes que depositan la culpa en él afuera, se van de la terapia. Y ahí están dando cuenta de no querer asumir el rol activo de mi vida. Yo soy, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, tomo miles de decisiones. A veces no me doy cuenta porque son decisiones chiquitas, medianas, pero todo el tiempo estoy tomando decisiones. A quién escucho, a quién no, a quién le presto atención, cómo me dirijo. Son pequeñas actitudes que van minando mi bienestar emocional o van floreciendo mi estado emocional. Entonces tengo que tener una escucha activa de mis emociones, saber registrar cómo estoy física y mentalmente. Y para eso es muy necesario el poder, la disciplina de ustedes me parece muy interesante en esto del autocuidado. Cuando saber reconocer que necesito lo que ustedes pueden servir y tan formados están para hacer eso, porque ustedes también muchas veces les debe pasar que se sienten como psicólogos frente a las personas que están atendiendo, porque la persona necesita hablar, y cuando se siente bien, cuando siente que del otro lado alguien está escuchando, la persona habla. Ustedes obviamente no tienen las herramientas por ahí profesionales para saber guiar eso,
pero lo están haciéndole un gran favor a esa persona, porque esa persona está depositando en ustedes algo de ellos, y eso no lo hacemos con cualquiera. Entonces ustedes tienen ahí una oportunidad y también una responsabilidad, que cuando ustedes sientan que eso ya ustedes no pueden llegar más allá, bueno, también hacerle ver que podría necesitar otro tipo de ayuda. Todos en la sociedad nos podemos ayudar, todos ocupamos un rol importante frente al malestar de alguien, más cuando ese alguien lo sabe hablar, lo sabe pedir. Entonces es muy importante que entre todos podamos escucharnos, pero yo vengo principalmente a hacer hincapié en uno mismo, sobre todo en los tiempos que hoy estamos viviendo, que esta pandemia que nos supera ampliamente todas nuestras herramientas. Hasta las personas que se creían más estables emocionalmente también lo están sufriendo. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de incertidumbre muy grande. Lo único que se nos puede asegurar es que, por ejemplo, ¿cuál es el miedo más grande que las personas manifiestan en este momento? Es el miedo a contagiarse. Es lo único que saben. Y la única seguridad de eso, bueno, es el aislamiento. Y eso trae, por un lado lo entiendo desde la razón, pero por un lado me perjudica. Sobre todo desde lo económico a las personas que tienen una actividad independiente, por ejemplo. Que sé que puede ser el caso por ahí de muchos de ustedes. Entonces, es una contradicción que se genera permanentemente y uno espera una resolución. Y tampoco sabemos si esa resolución va a venir ni cuándo va a venir. Entonces ahí quedamos atrapados en una trampa para nosotros mismos también, y que eso genera. Y hoy está comprobadísimo que muchas enfermedades tienen un origen psicosomático, enfermedades físicas. Yo no puedo desentenderme tampoco de eso y abandonar mi cuerpo frente a una crisis emocional. Nosotros los psicólogos siempre hablamos de dos tipos de crisis. Las crisis vitales, que son las crisis cuando uno pasa de una edad a otra, o una etapa, mejor dicho, de desarrollo a otra etapa, por ejemplo, de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia. Esas son crisis evolutivas. Y después están las crisis de las circunstancias, una mudanza, una pandemia. Y esas crisis son las que más nos obligan a todos nosotros a tener una mirada autocompasiva con nosotros mismos, a ser gentil con nuestros pensamientos, a entenderlos desde lo normal, y no lastimarnos más o dejar que los demás nos lastimen. Hay que poner un freno a cuando uno ve las noticias, seguramente eso lo han escuchado ustedes, porque eso alimenta más pensamientos negativos, más ansiedad, más temores por nosotros, por los que queremos, por los que sí o sí tienen que salir a trabajar. Entonces todo este tipo de cosas es nuestra obligación, y sobre todo en este momento conectarnos con la vida, todo lo que a nosotros nos dé vida, así parezca sin importancia para los demás, pero si para nosotros hacer algo nos da vida, eso lo tenemos que hacer hoy más que nunca, y conectarnos también con las personas positivas, con las personas que nos sacan una sonrisa, con las personas que desean que todos o que yo estemos bien. Y hay dos tipos de egoísmo, si se quiere ahí. Porque hay personas que de nuestro propio entorno familiar a veces no nos hacen fácil las cosas. Pero no porque sean familia uno está obligado a poder enfermarse igual que esa otra persona. Yo tengo que saber buscar mis otros canales
positivos para poder compensar si es que no tengo la posibilidad de distanciarme de esa persona, en este momento sobre todo. Entonces, vuelvo a esto, vuelvo a la responsabilidad de cada uno de cuidar nuestro bienestar. No sé si más o menos se entiende lo que quiero decir. Sí, perfecto, perfecto, Silvana. Mira, acá dice Alicia, la importancia de reconocer mis fortalezas y debilidades. Y después Fátima dice, algún kit que nos ayude a poder hacer el cambio desde lo negativo hacia un proceso más favorable. Sí, hay formas, pero lo principal es conocernos a nosotros mismos. Si yo no me conozco a mí, si yo no sé qué cosas son negativas para mí, o qué cosas son positivas para mí, y estoy como anestesiado, si se quiere, donde todo me da igual, o hago todo en piloto automático, ese camino algún día no me va a servir, sobre todo ahora en donde todo se ha puesto en pausa y donde todo ha parado, y obligadamente estoy detenida desde lo físico, si se quiere, y lo mental ha avanzado mucho. Si yo no conozco lo que a mí me hace mal, las personas que son negativas, yo no voy a poder avanzar en eso. Yo tengo que saber desarrollar la escucha interna, poder siempre estar conectado conmigo principalmente para poder después estar bien con el que tengo al lado, o con todos los que están al lado mío. Eso es muy importante, y si siento que no lo puedo hacer, o que no sé cómo hacerlo, bueno, saber pedir ayuda no está nada mal tampoco, ¿no? Nunca es tarde para hacer una consulta a un psicólogo, ni tampoco es necesario sentirse muy mal o estar enfermo para ir a una consulta psicológica. Hoy los psicólogos estamos atendiendo todo tipo de planteos, de malestares, de dudas. Entonces, estar abierto es muy importante, ser flexible con nosotros mismos y decir, no, esto no lo puedo manejar o no lo sé manejar, me supera, me hace mal, no puedo dormir por esto, pienso todo el día en esto. Bueno, ahí es donde uno tiene que desarrollar ese autocuidado, desde lo psíquico principalmente, porque esto ya hace muchos siglos que no se entiende que la cabeza está separada del cuerpo. Hoy esto es un todo. Entonces, si esto no funciona o funciona mal, esto también va a funcionar mal. Después preguntan, desde nuestra profesión, ¿cómo podemos acompañar a quienes no pueden, no quieren o no es el momento de hacerse responsables de su vida? Bueno, si la persona no quiere, no hay mucho para hacer en ese sentido. Yo no puedo obligar a alguien a que tome conciencia de lo que le pasa. Eso es muy difícil. A los niños los llevan a terapia sin preguntarle, y a veces ni saben para qué van. El adulto mayor es mucho más difícil y es mucho más resistente, es verdad. Sobre todo el género masculino a veces es mucho más resistente a ser flexible y poder reconocer que algo no está funcionando. Si yo logro desarrollar con esa persona que ustedes están viendo, escuchando, atendiendo, y logro desarrollar una cierta empatía, una cierta comunicación, bueno, apelo a esto, a lo que decía recién, el rol de todos nosotros es importante frente al padecimiento de alguien. Bueno, escucharlo y ir de a poco tratando de hacerlo ver que hay otras formas y que hay personas que se han preparado para poder escuchar esos problemas y poder acercarlos a un lugar más sano. Pero siempre es importante volver a los valores nuestros. Si uno vuelve, si yo sé lo que para esa persona es importante, o qué valora esa persona en su vida, desde ese lugar puedo hablar con mucha más franqueza.
y preguntarle, yo siempre pregunto a mis pacientes si lo que están haciendo hoy los acerca o los aleja de esos valores. Y a veces una sola pregunta es fundamental para que la persona empiece a pensar si eso que está haciendo le sirve, le suma, le resta. Pero obviamente estas son herramientas, como les decía, que por ahí somos las personas que hemos estudiado esto y que sabemos hasta dónde vamos a llegar, porque muchas veces pasa desde el sentido común que uno quiere intervenir en la otra persona y termina siendo todo un lío, o se enoja esa persona, porque tengo que saber reconocer hasta dónde esa persona está dispuesta a escuchar al otro. Claro. Bueno, gracias. Preguntan también, ¿qué herramientas podemos aplicar para cuando nos sentimos que ya bajamos los brazos? ¿Cómo buscar nuestra compasión a sí mismo? Bueno, esa es una pregunta de terapia. Es una pregunta muy, muy interesante. Siempre depende del caso de que estamos hablando, obviamente no conozco el caso, pero esto de cuando siento que todo se está desmoronando alrededor mío, tengo que saber pedir ayuda. No solamente a nosotros, a los profesionales, sino a la persona que yo confío en que me va a saber escuchar por lo menos. Y esto de volver a conectarme con lo que para mí es importante. Y hacernos una pregunta también sirve a veces de decir, si la persona que yo más quiero, o la persona que yo amo en la vida, estaría como yo me siento hoy, ¿qué le diría yo a esa persona? ¿No? Esto de poder salir del sufrimiento propio también sirve. Tratar de mirar con un poquito de distancia el problema y pensar que justamente es un problema y que si yo al problema lo pongo adelante mío y cada vez lo acerco más, el problema va a tapar todo y no me va a dejar opción, ni perspectiva, ni distancia para poder ver algún tipo de salida. El problema va a ir tapándonos cada vez más hasta dejarnos ciegos. Y ahí es donde el riesgo aumenta, porque si yo no puedo tomar distancia del problema y ponerlo en el lugar en el que tiene que estar y no en el centro de mi vida, ahí voy a estar en problemas en serio, porque mi cabeza y mi aparato psíquico va a empezar a cerrarse. Y no voy a tener defensa más que una reacción de huida. Y conocemos y sabemos que estas reacciones son muy riesgosas para nosotros, que lo vemos mucho nosotros los psicólogos en estos tiempos, pero es porque yo he ido poniendo todos los días el problema delante mío y he permitido que ese problema me desmorone, me atraviese y me deje sin salida, sin reacción. Entonces tengo que tratar de entender que es algo que está ahí y que a veces se puede resolver y a veces no, y aprender a lidiar con la incertidumbre, aprender a lidiar si soy ansioso con la ansiedad, no tratar de renegar de eso todos los días, porque cuanto yo más reniego de lo que tengo, más me enfermo, porque por ahí no va la solución. Por eso, cuando uno a la persona depresiva le dice, desde el sentido común y de querer ayudarla, uno dice, bueno, levantate, mirá, salió el sol, mirá qué lindo el día, pero la persona depresiva no lo ve así. Al contrario, le da mucho más enojo eso, porque no se siente comprendida. Entonces yo tengo que saber cómo voy a hablar con una persona que está pasando un mal momento. No es cualquier cosa, porque es su salud mental la que está en juego. Espero que haya podido más o menos contestar lo que... Bueno, la verdad que hay muchos comentarios y muchas preguntas. Dice, ¿cómo sostenemos a los adolescentes? ¿Qué les decimos? ¿Cómo los ayudamos? Los adolescentes, ellos están pasando por una crisis evolutiva, además de la crisis social en este momento. Entonces ellos tienen en sus espaldas dos crisis en este momento.
es muy difícil hoy en día, porque hay dos tipos de adolescentes, generalmente para hablarlo y para separarlo en grandes rasgos. Está el adolescente que tiende a la introversión y está el adolescente que tiende a la extroversión. Los dos rangos de adolescentes están en riesgo. Hay que fomentar muchísimo la conectividad social con ellos. Ellos están en una etapa en donde necesitan sentirse integrados en un grupo de pares. Físicamente no lo pueden hacer, o a medias en algunos lugares ya, pero eso está faltando en ellos, y esto ha llevado a que convivan 24 horas con la familia, que eso también se ha convertido en un problema, porque el adolescente no quiere estar en la casa, porque siente que ahí no pertenece, y eso es normal, porque el adolescente tiene que pasar por esta etapa de transición para poder después sentir a su casa como su hogar. Si él no sale y no desarrolla un sentimiento de pertenencia con sus amigos o con sus compañeros o con las personas que elija, no va a poder después volver, que en la adultez volvemos a sentir que nuestra casa es nuestro hogar y no el afuera. Esas son transiciones normales que tienen que pasar. Como hoy no están o están limitadas, tenemos que facilitar ese contacto de la integración con los amigos desde lo virtual, obviamente, y bueno, como digo, en algunas ciudades ya se puede hacer físicamente también. Fomentar eso, y sobre todo como adultos nosotros, tener una mirada muy atenta a las conductas, porque ellos no saben hablar igual que los niños de los problemas, pero sí saben actuarlos, porque en la conducta de ellos es donde manifiestan el problema o el malestar que tienen. Entonces, estar atentos a los cambios repentinos, sobre todo de conducta. Si de pronto es un chico activo o una chica activa, y de pronto de un día para el otro no se quiere levantar de la cama, por ejemplo, o apaga el celular, no quiere estar comunicada, bueno, son señales que nosotros tenemos que estar atentos, tratar de preguntar qué pasa sin caer en un lugar invasivo, sobre todo, porque los adolescentes lo que tienen es muy baja tolerancia, entonces, y no podemos darnos el lujo de romper el diálogo con ellos. Si nosotros rompemos el diálogo o no somos empáticos, los perdemos. Los perdemos en el sentido de la confianza y de la comunicación. Y van a ir a buscar eso en otro lugar afuera, que eso también trae su riesgo. Entonces, es muy importante poder acercarnos sin irritar, que es difícil, y si eso no funciona, bueno, también saber ir a consultar a alguien. Muy, muy interesante, gracias. Bueno, desde Instagram, palabras de agradecimiento y muy clara la opinión de la doctora desde Instagram. Y preguntan, ¿cómo se hace para no pensar? No, es imposible. Gracias a Dios somos seres pensantes. Para eso, no, es importante esto de aceptar lo que está pasando, no tratar de evitarlo ni esquivarlo, aceptar y darle lugar desde nuestros valores, y preguntarnos todo el tiempo esto, lo que les he dicho antes, si lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, me acerca a donde yo quiero estar, o me acerca a cómo yo quiero estar para mí y para los demás. Pensar es imposible dejar de pensar, pero sí puedo cambiar y controlar mis pensamientos, sobre todo los negativos, que son los que más nos enferman o nos perjudican. Está bien. Bueno, saludos para la doctora y para Jorge Guarnier, y preguntan, en esta etapa, ¿das sesiones por las redes? ¿Cómo podemos contactarte? Y si las das, ¿cómo pueden contactarse si das las sesiones por redes? Sí, obviamente que nosotros también los psicólogos nos hemos tenido que adaptar a estos tiempos de la virtualidad, que no es lo que nosotros hemos estudiado, no es lo que nos han enseñado, pero bueno, es parte de todo esto, es parte de avanzar y no quedarnos quietos justamente. Sí uso obviamente las videollamadas como forma de sesión, pero bueno, yo soy especialista en niños y adolescentes, en riesgo, sobre todo.
Yo tengo una tesis hecha sobre suicidio en la adolescencia, entonces, y trabajo acá en Santiago como perito oficial del Poder Judicial en el fuero de crimen. Entonces, tengo un enfoque, digamos, muy centrado a lo que es riesgo, a lo que es peligrosidad. Entonces, atiendo casos que se relacionan más con eso solamente, ¿no? Entonces, pero sí hago, obviamente. En el Face me pueden encontrar así con mi nombre, Silvana Ketglas. Bueno, ahora después lo escribimos acá abajo para que te busquen. Y si no se comunican con nosotros, que les pasamos tu contacto. Vale, no hay problema. Bueno, después preguntan, ¿cómo construir una empatía con la persona que apenas conozco? ¿Qué preguntas nos puedes acercar? Bueno, primero me pregunto yo, ¿para qué quiero eso, no? ¿Para qué quiero...? La empatía uno no se la propone. Eso tiene que darse, digamos, entre dos personas. Ese es el éxito de una relación, a veces, ¿no? Más de una relación, a veces terapéutica o de cliente, es mucho más difícil si yo quiero forzar eso, proponérmelo. Eso se tiene que ir dando, sabiendo escuchar al otro. La empatía surge desde ahí, desde lo neurocognitivo. Sabemos que la empatía la proveen las neuronas espejo, ¿no? Esto de poder ponerme en el lugar del otro, cuando el otro me está contando lo que le pasa, y yo poder escuchar eso sin ningún tipo de juicio u opinión, simplemente escuchar. Justamente esto no funciona en las personas con autismo, en la psicopatía, en los perversos. Justamente estas personas no tienen desarrollado este mecanismo de las neuronas en espejo. Entonces, no es simplemente una cuestión de voluntad, es una cuestión que se tiene que dar, digamos, porque pertenece a mecanismos neuronales. Pero me preguntaría por qué quiero ser empático con alguien que no conozco, ¿no? No sé, pero no sé bien a dónde va la pregunta, pero eso fluye, eso se tiene que dar si yo sé escuchar al otro sin juzgarlo. Ajá. Bueno, David, ¿alguna pregunta desde YouTube? Son 2 elogios para la licenciada doctora y muchos saludos desde Santiago del Este. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Jorge. Silvana, muchísimas gracias. Un lujo tener y poder compartir este espacio contigo. Nos has dado una cantidad de elementos que nos permiten ampliar el mecanismo para poder ver el vaso medio lleno. Eso es importantísimo. Y a su vez también para interpretar mejor la antigua concepción oriental, donde en una gran masa negativa siempre está la luz, lo positivo, que desde lo mínimo comienza a crecer, y está en nosotros que transformemos todo en positivo. Silvana, un abrazo, nuevamente un lujo por haber estado compartiendo con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Los abrazo virtualmente a todos y cuando necesiten, bueno, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si después ves el chat, agradecimientos, muchas cosas lindas para vos. Muchísimas gracias. Espero que te sumes en otro encuentro. Y bueno, gracias por compartir todo este espacio de muchas cosas que nos están pasando, y bueno, aclarar un poquito las ideas y no quedarnos en la queja y en el sufrimiento y en el pobrecito de mí. Así que bueno, muchísimas gracias. Exactamente. Bueno, gracias a todos por haber participado. Nos acompaña también Javier Pinto, desde el director de Jujuy, Daniel Barrientos, director de Esquina Corrientes, Esteban Mir, director de Ituzaingó. Bueno, también nos acompañan de Misiones, Puerto Rico, Ernesto de San Juan, director de San Juan, y bueno, como siempre nos está acompañando la directora de Alicia, directora de reflexología, directora de la...
de la Asociación Argentina de Reflexología. Ahí no quería dejar de saludarla, Alicia. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar, espero que les haya sumado y les haya servido todo este conocimiento que nos han compartido hoy. La semana que viene nos vamos a tener un encuentro, nos vamos a ver en julio con otro nuevo ciclo de charlas abiertas, masajistas en casa, y bueno, para seguir sumando y crecer en toda esta profesión. Muchísimas gracias.